Bienvenidos a un nuevo episodio del Quinto Piso, donde vamos a hablar un poco sobre las profesiones, el futuro del trabajo, cuáles son las cosas que tendríamos que tomar en cuenta, sobre todo con nuestros hijos, a la hora de elegir lo que van a estudiar o lo que quieren hacer en la vida, porque nos encontramos en un momento pivotal, en donde las cosas están cambiando rápidamente, donde los pensums de estudios se están quedando atrás, donde las profesiones están cambiando y van a cambiar y algunas van a desaparecer y van a aparecer otras. La inteligencia artificial está en el centro de todo esto y queremos como analizar un poco esto, ¿no? ¿Qué pasa si la carrera que estudiaste ya no existe o está por desaparecer? O las carreras que todavía en la universidad están ofreciendo están ya prácticamente obsoletas. Que en 4 años, en un bachelor, 2 años de un máster, etcétera, las cosas han cambiado después de tal manera que la fuerza laboral pues también va a cambiar con ella y por lo tanto el futuro. Entonces, yo me he topado en los últimos tiempos con varios artículos, posts, listados de profesiones, ¿no? De cosas, de profesiones que van a desaparecer. Y todo el mundo pues le tiene miedo a la inteligencia artificial, todo el mundo dice que van a reemplazar profesiones, que va a perder el trabajo no sé quién, el otro. Y eso es lo que quisiera ver. Yo sí creo fervientemente que el panorama laboral y el panorama productivo de la humanidad va a cambiar y va a cambiar muy pronto. Y es por eso, tan pronto va a cambiar que son nuestros hijos los que se están graduando, los que se van a graduar pronto del bachillerato y van a empezar a estudiar eventualmente una carrera universitaria, los que se van a enfrentar fervientemente con esa situación. Pero incluso ahora nosotros, los que estamos llegando a este quinto piso o ya sobre él, a los 40, 45, 50 años, tenemos unas carreras, algunos de nosotros, que también han empezado a modificarse de tal forma que nuestro futuro inmediato también tiene que cambiar, tiene que moldearse. Hay que entenderlo. Mi posición frente a esto es a que hay que entenderlo. A pesar de que dé miedo, no hay que quedarse petrificado, sino que hay que entender cómo va a cambiar para poder hacer algo al respecto, para ejecutar, para no quedarse dormido y que la ola te pase por arriba. Porque si tú lo que quieres es ignorar lo que está pasando, ignorar y, qué sé yo, rezar que pase lo mejor, pues esa ola te va a pasar por encima y realmente te va a dejar guindado. Entonces, eso es lo que queremos ver, si estamos preparados para este cambio de rumbo. Además, una vez más, ¿no? En la vida. Digamos que esto lo hablamos en un episodio anterior, ¿no? Lo del el viejo paradigma de nuestra generación, la generación X y los millennials, sobre todo los millennials un poco más viejitos, los que están entrando ahora en esta mediana edad, donde el paradigma era, bueno, estudiar, graduarse y trabajar toda la vida en lo mismo además, ¿no? Uno estudiaba una carrera, entraba en un trabajo y bueno, empezaba a escalar la carrera, la escalera corporativa, empezaba a avanzar, promoción, etcétera. Pero la idea es que uno se dedicaba a eso que estudió. Bueno, mucha gente pues no logró de repente ejercer
sobre todo en las carreras artísticas es mucho más difícil. Además, vino la tragedia de la migración en Venezuela, donde la gente tuvo que reinventarse, etcétera, y aprender nuevas profesiones. Pero digamos que la vía tradicional era esa, ¿no? Había un valor social también en el hecho de tener una profesión clara, ¿no? Por ejemplo, un médico, un abogado, un ingeniero. Había pocas posibilidades de reinvención sin ser visto como fracasado, ¿no? Porque uno, pues, eso fue lo que estudió, para eso se preparó, empezó a hacer su trabajo y uno se supone que se queda ahí hasta el final, hasta jubilarse. Eso es más o menos el marco laboral que hemos discutido también en otros episodios. Pero pues han surgido varias cosas, varias catástrofes también. La catástrofe política es una de las que ya mencioné, donde muchos se han tenido que obligar a cambiar de trabajo, a cambiar de profesión, a reinventarse. Pero estamos viviendo ahora otro tipo de catástrofe, que a lo mejor no es una catástrofe, a lo mejor es una oportunidad nuevamente. A lo mejor es algo que, bueno, no tenemos que ver tan negativamente, a pesar de que en este momento se ve como algo apocalíptico, esto de la inteligencia artificial y el impacto que va a tener en profesiones que realmente ya están corriendo peligro y otras que van a correr peligro en el futuro, porque la verdad es que estamos apenas en el inicio de esta revolución, de este revuelo que en tan poquitos años, en 2 años apenas, ha invadido prácticamente todas las áreas productivas, emocionales incluso, de la vida de muchas personas, de la forma en que se trabaja en las empresas, de entender cuál puede ser el futuro, incluso de la humanidad. Y a lo mejor piensa mucha gente que estoy exagerando, pero yo sinceramente creo que no estoy exagerando cuando digo que dentro de muy poquito tiempo vamos a empezar a relacionarnos con robots. Robots físicos, tal cual como lo vimos en esas series de ciencia ficción. Robots que van a ir por la calle entregando paquetes de Amazon o entrenando en un gimnasio o incluso sentados en un bar como una especie de amigo imaginario que ya no va a ser imaginario. Yo sí creo que eso va a pasar y muy pronto. Ya vemos las primeras iteraciones de esos robots físicos que, bueno, todavía tienen como formas amorfas o formas de animales o son simplemente juguetes. Pero si vemos a los chinos, lo que están haciendo justamente con este tipo de experimentos, donde ya el otro día vi en la noticia, por ejemplo, un robot que juega badminton. Y era imposible ganarle al robot, porque el robot está programado para, con inteligencia artificial, con esto del machine learning, etcétera, y sabe exactamente los ángulos, la física, la posición, etcétera, de cada golpe. Y el humano jamás pudo vencer al robot jugando físicamente badminton. Y bueno, como eso van a empezar a aparecer millones de cosas. Amazon pues tiene tiempo viendo cómo usa, por ejemplo, drones para entregar paquetes. Ya en algunos lugares de Estados Unidos yo he visto como unas especies de basureros rodantes donde vienen paquetes que son robots justamente. Pues vemos los robots que limpian la casa, que hoy en día, bueno, apenas son unos pequeños dispositivos circulares, etcétera, que van rodando por toda la casa, pero todo eso va a ir evolucionando, va a ir cambiando, va a tomar otra forma y a veces, y yo creo que va a tomar además una forma como humana, van a empezar a modelar esos robots eh, a la imagen de un ser humano, lo cual entonces va a
empezar a conflictuar mucho con las relaciones en general. Yo sí creo que eso va a pasar, sinceramente. Pero en este episodio nos vamos a enfocar en esto de las profesiones y cuál es el impacto de la inteligencia artificial, qué profesiones están en peligro. Entonces, pues investigando por aquí, como he visto algunos artículos, les comenté, hay empleos que ya han empezado a ser automatizados a través de la inteligencia artificial. ¿Estos empleos cuáles son? Entonces tenemos, por ejemplo, contadores, asistentes administrativos, traductores, redactores técnicos, agentes de soporte técnico, editores de video básicos, ¿no? Analistas de datos junior, ¿no? Estamos hablando como de este entry level, estos puestos como básicos. Todas estas cosas ya están empezando a ser automatizadas. Entonces, hay un artículo del New York Times que me encontré también por ahí, donde habla específicamente también de cómo algunas de las profesiones de la generación X y la generación X en general también está siendo vapuleada por esta ola. Y hay muchas de esas profesiones que están ya cayendo en una obsolencia, y son profesiones entonces de gente donde nos encontramos ya en un ciclo de la vida donde se supone que tenemos una estabilidad profesional y financiera con una familia, etcétera, y lo que queremos es proveer, queremos tener más tranquilidad, algunos lujos quizás, e incluso empezar a ahorrar para una jubilación. Pero estamos siendo entonces transgredidos en este momento por la inteligencia artificial y la digitalización en general. Y entonces muchas de las personas que trabajan, por ejemplo, en medios impresos, en fotografía, en diseño gráfico y en publicidad o pueden empezar a ser desplazados. También por el hecho de la forma en que se consume este tipo de contenido, ¿no? El diseño gráfico, fotografía, publicidad, a través de las redes sociales, esta cultura del contenido rápido en las redes sociales también ha ido modificando cómo se consume todo este tipo de cosas, sobre todo la publicidad. Y son además este tipo de contenidos que son muy fácil de automatizar a través de la inteligencia artificial. Entonces, en este artículo mencionan, por ejemplo, a un director de cine y televisión de 53 años, Chris Wilshire, donde dice que las habilidades que tú has ido cultivando, que has ido aprendiendo, creciendo durante toda tu carrera profesional, pues de pronto ya se han ido, o sea, ya no son necesarias esas habilidades o algunas de ellas. Entonces, tu valor como profesional ha disminuido porque han empezado a ser reemplazadas por la automatización, la digitalización y la inteligencia artificial, porque todas estas industrias se han ido transformando. Entonces, en la publicidad, por ejemplo, que antes había presupuestos para grandes producciones y uno veía comerciales gigantescos que parecían pues películas de Hollywood de 30 segundos, y todos conocemos o han oído de los famosos comerciales del medio tiempo del Super Bowl y no sé qué cosa. Y eso se ha ido contrayendo. Hoy los jóvenes prefieren el contenido rápido de los influencers, por ejemplo. Entonces son los influencers los que presentan un producto, y entonces las agencias publicitarias prefieren pagarle a un influencer para que le llegue a no sé cuántos millones de followers, y ese producto es presentado en lugar de pagar no sé cuántos millones de dólares por un comercial que además ya no
o sea, transmitido en televisión lineal que prácticamente nadie menor de 50 años ve. Y entonces está incluido ahora los streamers están tratando de llevar otra vez la publicidad a sus servicios, pero ha cambiado completamente, se ha transformado esa industria. Por ejemplo, entonces en este artículo, el New York Times, Karen McKinley, que es una ejecutiva de publicidad, fundó Geezer Creative, una agencia que da refugio a creativos mayores de 50 años. Pero porque estas agencias además están recortando personal y se estima que la inteligencia artificial va a eliminar 32,000 empleos en publicidad en los Estados Unidos para el 2030. Es decir, de aquí a 5 años. Vamos a ver cómo se va a contraer esa industria. En el caso de la fotografía, por ejemplo, con el paso al digital, pues desaparecieron los técnicos de laboratorio y los retocadores manuales. Ya eso lo habíamos visto cuando la fotografía como tal pasó de los elementos químicos a los elementos digitales y empezaron a transformarse todas esas profesiones. Vimos como Kodak, que era una de las compañías líderes produciendo rollos fotográficos, películas para cine, etcétera, pues quebró cuando vino el digital y ahorita más o menos está tratando de reinventarse otra vez. Pero ese paso al digital fue una primera transformación. Chris Gentile dice que antes se pagaban 5 cifras por sesión de fotografía. Hoy un joven puede hacer el trabajo por $500. Y no solo un joven puede hacer el trabajo por $500 porque es buen fotógrafo, sino porque la inteligencia artificial además le va a permitir hacer sesiones fotográficas virtuales donde ni siquiera hay que gastar por un modelo, no hay que pagarle ni a un modelo, ni a un estudio, ni tener ni siquiera equipo fotográfico. Es decir, puedes ser fotógrafo tan solo con tu computador y más nada. Eso está pasando ya. Y Chris Chisholm, otro fotógrafo, Carl Chisholm, menciona que los fotógrafos deben hacer de todo para sobrevivir hoy en día. Ya no son solamente fotógrafos, sino que tienen que producir, tienen que asistir a otros fotógrafos, además de fotografiar como tal. Entonces, el multitasking de estas profesiones también se ha convertido en algo básico, y mientras más habilidades además de la tuya propia tengas, o sea, de tu habilidad principal, pues tienes más capacidad de ganarte la vida. Otra industria, las revistas y los medios. Steve Kandel, ex editor de Spin, la revista Spin, vivió la decadencia de la era dorada del periodismo musical. Las revistas como Spin pasaron de tiradas masivas a desaparecer o migrar a lo digital sin éxito. El pago por palabra de periodistas freelance se ha mantenido igual por 25 años, entre 50 centavos y $1, a pesar del aumento del costo de la vida. Entonces las revistas también han visto una transformación. Han desaparecido las revistas físicas gracias al digital, y esa es otra de las industrias que nuevamente, a través de la inteligencia artificial, van a sufrir un gran impacto. Luego tenemos la industria de la televisión y el cine, que es a la que yo pertenezco. Entonces, la reducción de episodios por temporada en streaming, por ejemplo, los recortes presupuestarios y el uso de la inteligencia artificial amenazan incluso a los músicos y técnicos de sonido que trabajan en esta industria. Plataformas como YouTube y TikTok cambiaron las reglas del juego para quienes trabajaban en la producción tradicional. Vemos entonces esta generación de la economía de contenido, de generación de contenido, los influencers, los podcasts no solo de audio sino de video, que se han transformado como en los grandes shows de televisión que uno veía antes en la televisión lineal, y ya ni siquiera en streaming como Netflix o Prime o lo que sea, sino a través de Spotify, YouTube. Es decir, a través de prácticamente las redes sociales se convirtieron ahora en el principal canal de transmisión de contenidos que antes eran exclusivos de la televisión o la radio, por ejemplo. Entonces, toda esta industria tradicional pues ha ido también mutando.
Aquí hay unos casos individuales también. Sigo con este artículo del New York Times donde dice que Lisa Denby, una ex gerente de marketing en Nickelodeon, perdió su empleo tras una ola de despidos en Paramount. Hoy trabaja freelance mientras se le acaba el paquete de indemnización, dice acá. Pam Morris, estilista de utilería, se enfrenta a la deslocalización de trabajos, el outsourcing y el reemplazo por imágenes generadas por inteligencia artificial. Luego, en cuanto al impacto económico y emocional, muchos de la generación X enfrentan la inseguridad financiera justo cuando están en edad de mayor responsabilidad económica, lo que hablaba al principio. Tenemos hipotecas, empiezan los hijos a ir a la universidad, el cuidado de los padres mayores que ahora cae en los brazos de uno. Todo eso justo en esta edad cuando tenemos ahora una nueva inseguridad financiera. Luego dice, son menos estables financieramente que los baby boomers y tienen menos ahorros para la jubilación. Y por eso es tan importante prestarle tanta atención a las finanzas personales. Tenemos un episodio en este podcast donde hablamos justamente de eso, de las finanzas, pero es realmente un tema porque vivimos esta inseguridad financiera, esta inseguridad laboral y ahora que estamos entrando en esta nueva fase con la inteligencia artificial, pues hay que prestar mucho más atención. A pesar de estar en nuestros 40, 50 años, muchos vemos estancados o reducidos los ingresos, ¿no? Luego dice, el futuro de la generación X vive en una ironía amarga. Incluso quienes aceptaron venderse, entre comillas, a trabajos más comerciales, han visto esas industrias colapsar o transformarse. Es decir, si lo vemos desde el punto de vista del cine, aquellos cineastas que empezaron a hacer películas de autor, películas de arte, que no ganaban mucho dinero, que tenían bajos presupuestos, que lo hacían prácticamente por esa vena artística, por amor al arte, etcétera, y se dieron cuenta que con eso no podían ganarse la vida y se fueron como transformando, o como dice aquí, venderse entre comillas, a la publicidad o a producciones más comerciales, etcétera. Y es ahora entonces estas industrias justamente las que están colapsando y las que van a colapsar más rápidamente por la inteligencia artificial. Entonces, la lucha ya no es solo laboral, sino cultural y existencial. Crecieron en un mundo analógico, estamos hablando de la generación X, que crecimos en un mundo analógico y estable y han llegado a la madurez en una economía volátil, digital y efímera. Entonces, bueno, la conclusión de este artículo es que mi generación, la generación X, está atravesando una crisis silenciosa pero profunda, que estamos siendo desplazados por la tecnología y las nuevas dinámicas del mercado. Muchos se sienten invisibles, irrelevantes y sin rumbo profesional. Entonces, bueno, existe una nostalgia por lo perdido que se mezcla con esta urgencia como de adaptarse a un presente que viene con toda rapidez, y es eso un poco como la alarma que a mí me gustaría sonar, ¿no? Esto de adaptarse al presente y entender el momento en que estamos viviendo en este momento, con este nuevo terremoto que viene llegando con la inteligencia artificial. Hay otro artículo que tengo por acá donde dice que según el Future of Jobs Report del Foro Económico Mundial, las habilidades más amenazadas por la inteligencia artificial generativa son aquellas estructuradas, repetitivas y con uso intensivo de datos. Entonces, este es el tipo de cosas que tenemos que empezar a aprender. O a entender, no solo cuando hablemos con nuestros hijos y empecemos como a guiarlos en su futuro, sino para nosotros mismos. Entonces, estas habilidades, porque ahora ya no se trata yo creo que ahora no hay que ver las carreras o las profesiones como eso, como una carrera o una profesión en específico, sino que hay que empezar
a entender qué habilidades tenemos que aprender independientemente de lo que estemos haciendo en el momento que estemos haciendo un trabajo. O sea, ya no voy a tener una carrera, ya no voy a tener una profesión, sino que voy a tener una herramienta de habilidades para hacer cualquier trabajo que necesite hacer. Perdón, entonces las habilidades que la inteligencia artificial está atacando son, por ejemplo, las que nombré un poco antes también: la redacción, la traducción, el cálculo, obviamente, la programación, la minería de datos y las campañas de marketing digital, de nuevo, la publicidad. Pero el problema es ese, ¿no? Que paradójicamente estas habilidades siguen siendo el foco de las universidades y las carreras técnicas, ¿no? Y ahí es donde la política entra, porque hay que empezar a modificar los pensums, hay que empezar a modificar y a repensar qué es lo que se hace en una universidad, cómo establecer las carreras para el futuro. Pero hay que hacerlo de modo urgente, o sea, rápidamente, porque uno no puede pasarse 2, 3, 4 años en esto, porque en 2, 3, 4 años la inteligencia artificial te voló ya todo lo que tenías pensado. Entonces, por ejemplo, las empresas más dinámicas, lo que llaman las scale-ups, están buscando ahora son habilidades difíciles de enseñar en cursos técnicos específicos. Volvemos a lo de las habilidades, ojo, no a una carrera en específico. Entonces, lo que hay que cultivar, no solo los niños y los adolescentes de ahora, sino uno mismo que está en este momento también, en esta crisis, las habilidades que hay que cultivar son el pensamiento crítico, la empatía, la adaptabilidad al cambio, gestión de la incertidumbre, aprendizaje proactivo, influencia constructiva y curiosidad activa, que son cosas netamente humanas, que son muy difícil que la inteligencia artificial pueda reproducir, por lo menos de forma en la que un humano puede hacerla. Una cosa que también he leído mucho, esto del aprendizaje proactivo, es decir, el aprender a aprender. Ese es el momento, porque todo es tan volátil y todo cambia tan rápido que hay que aprender nuevas cosas rápidamente para adaptarse, pivotear, cambiar, reinventarse y poder entonces surfear la ola. Esto para mí es lo más clave. A los niños en las escuelas. Y eso también queda como de los padres. Pero siempre ha sido así también. Uno tiene que aprender a aprender. Es decir, no el caletre, no que se tiene que memorizar lo que te dijo el maestro para que puedas pasar el examen. Que claro, en la adolescencia a los chamos pues no les interesa y están en otra onda y están en sus crisis hormonal y todo ese peo, pero resulta que es ahí donde hay que atacar eso y hay que enseñarlos entonces a aprender. Luego todavía dice acá, la programación, por ejemplo, ya dejó de estar entre las habilidades más demandadas por las empresas. Lo que importa ahora no es solo qué sabes, sino qué tan rápido puedes aprender algo nuevo. Esto es lo mismo de lo que acabo de hablar. Las empresas están despidiendo personal por la transformación tecnológica. Una pregunta, dice no. Solo el 14% de las scale-ups, es decir, estas empresas estas empresas dinámicas, al contrario, planean contratar en un 64% y en 69% invierte activamente en capacitación, ¿no? Volvemos a lo del aprendizaje, capacitación, porque las empresas necesitan que tú aprendas nuevas habilidades. Entonces, eso es lo más importante que dice acá. También hay una cita donde dice, la carrera profesional no es una escalera que solo sube. También implica moverse lateralmente, bajar para aprender algo nuevo y volver a subir con más herramientas, ¿no? Entonces, fíjense que hay un patrón que estamos descubriendo acá. El aprender, el ser flexible en las nuevas cosas que vienen surgiendo y aprender a cómo se hacen.
Luego, si hablamos un poco específicamente, ¿no?, de las carreras, vamos a ver una lista aquí mm, de profesiones en peligro de volverse obsoletas por la inteligencia artificial, digamos, hoy. ¿Qué es lo que está pasando hoy, ¿no? Hay profesiones que no van a desaparecer por completo, pero sí se van a ver afectadas o van a necesitar una reconversión. Entonces vamos a volver a revisar esta lista. Los operadores de centros de llamada o atención al cliente, ¿no? Ahora hay chatbots y asistentes de voz que ya manejan muchas tareas básicas. Volvemos a los traductores de idiomas simples, ¿ok? Porque todo esto además tiene sus escalas. Hay herramientas como DeepL, GPT, que ya ofrecen traducciones bastante precisas para muchos contextos. Luego volvemos a lo de los contadores y asistentes contables. Muchas tareas repetitivas ya se automatizan con la inteligencia artificial y software contable. Yo hasta hace unos años, yo tenía un contador que, bueno, que cada año pues él me hacía la declaración de impuestos y todo esto. Ya yo no lo uso, lo hago yo mismo a través de un software que utiliza inteligencia artificial, que me va haciendo preguntas, yo le voy poniendo los datos y ¡pum!, me hace la declaración de impuestos que yo obviamente firmo, reviso, etcétera, y la mando al Ministerio de Finanzas y eso lo he venido haciendo ya los últimos años sin ningún problema. El Ministerio de Finanzas jamás me ha puesto problemas, me ha querido ver una factura de nada, ha estado todo perfecto. Luego tenemos los revisores de texto o correctores. Los correctores automáticos basados en inteligencia artificial como Grammarly o Language Tool están reemplazando las revisiones básicas. Otra vez, redactores de contenido genérico. La inteligencia artificial puede generar artículos, descripciones de productos, contenido de Search Engine Optimization, lo que llaman el SEO, etcétera, con gran eficacia, ¿no? Luego tenemos cajeros y personal de atención básica en tiendas. Aquí en Europa y seguramente en otros países desarrollados se ve muchísimo. Cada año las tiendas han implementado sistemas de compra sin cajero. Hay cajas automáticas y que están presentes cada vez más en los automercados, en las tiendas de ropa, donde uno mismo con una máquina pues escanea el producto, paga, tal y qué sé yo, y entonces pues ya no hace necesario el personal. Luego tenemos analistas de datos junior. Herramientas como Power BI o Copilot en Excel permiten análisis automáticos que antes requerían un analista. Ya no. Luego tenemos diseñadores gráficos para tareas repetitivas. Herramientas como Midjourney o DALL-E o Canva con inteligencia artificial automatizan diseños simples o plantillas. Luego tenemos los asistentes legales junior administrativos. La inteligencia artificial ya redacta contratos, busca jurisprudencia y genera resúmenes legales. Esto es algo que veo yo mucho en mi compañía. Los productores están utilizando la inteligencia artificial muchísimo para redactar contratos, para leer contratos o resumir contratos, ver dónde hay jurisprudencia, etc. Luego, otra profesión que dice aquí, reporteros de noticias básicas. La inteligencia artificial genera automáticamente notas sobre resultados deportivos, clima, economía, etcétera. Fíjense que prácticamente todo lo que he mencionado dice aquí básico, junior, es decir, son justo los puntos de entrada a estas profesiones los que van a ser automatizados. Aquellos profesionales ya a un nivel senior o que hacen tareas mucho más complicadas, etcétera, todavía hoy digamos que van a mantenerse con vida, porque esto que les estoy mencionando es al día de hoy, 2025, pero esto va a cambiar en 5 años también. Luego, profesiones que están naciendo o ganando fuerza gracias a la inteligencia artificial. Y aquí vengo, es que van a nacer nuevas profesiones, es que hay que entender que hay que revisar todo esto de cómo se ven las carreras hoy en día. Entonces vamos a ver
¿Cuáles son las profesiones que aprovechan, supervisan o están construidas en torno a la inteligencia artificial? Y son cosas que están naciendo ya hoy en día. Entonces, un cargo, una profesión nueva de la que he hablado también es el ingeniero de prompt, diseñador de prompts. Es decir, los prompts son las cosas, las instrucciones que uno le da a la inteligencia artificial para producir un resultado. Entonces, especialistas en formular instrucciones óptimas para que la inteligencia artificial dé resultados útiles, porque hoy en día todo el mundo puede utilizar la inteligencia artificial, pero la mayoría lo que hace es, bueno, hacerle preguntas, etcétera, pero hay toda una ingeniería de cómo establecer tú una comunicación con tu inteligencia artificial para que no te frustres en el tipo de resultados y además, si lo estás utilizando a modo profesional, tengas resultados que sean, pues, óptimos y utilizables y que más bien avancen en tus tareas profesionales. Luego, otra profesión, desarrollador de modelos de inteligencia artificial. Programadores e ingenieros que crean y entrenan modelos de inteligencia artificial. Fíjense, ya no estamos hablando de programación en general, que es algo que la misma inteligencia artificial ya va a poder hacer. Pero sí necesitamos programadores que entrenen a esos modelos de la inteligencia artificial, que son los que le inculcan los datos que mantienen el machine learning, digamos. Luego tenemos curadores y editores de contenido generado por inteligencia artificial. Es decir, necesitamos supervisores que editen o mejoren lo que produce la inteligencia artificial, especialmente en áreas sensibles. Es decir, siempre va a haber un layer humano, una capa humana que va a tener que controlar, supervisar y mejorar lo que produce la inteligencia artificial. Y es donde viene como la capacidad analítica del humano para entender que a veces la inteligencia artificial pues se equivoca, que alucina, que no tiene un contexto de ciertas cosas. Entonces siempre va a haber alguien que tenga que curar y editar ese contenido. Eso también va a ser una profesión específica, o la es ya. Luego, especialistas en ética de inteligencia artificial. Esto es muy interesante. Profesionales que aseguran el uso ético y responsable de sistemas de inteligencia artificial. Esto es algo que yo creo que va a ser absolutamente básico, porque hoy en día que estamos como en el Wild Wild West, ¿no? En el viejo oeste, donde todo el mundo está haciendo locuras con la inteligencia artificial, generando contenido, videos, fotos de vainas que uno dice ya no sabe si son verdad o son mentiras, generando pues los deep fakes más grandes de la historia, donde vemos, qué sé yo, al Papa Francisco resucitado o a Trump bailando una samba, lo que sea, ¿no? Y entonces, obviamente, y además inteligencia artificial que está generando contenido protegido por derechos de autor. Ya empezamos a ver las primeras demandas de la Warner, por ejemplo, y Disney, creo, no me acuerdo, que están demandando a Midjourney porque con Midjourney entonces están generando contenido en base a, por ejemplo, personajes de la Guerra de las Galaxias, que es contenido protegido por derechos de autor. Entonces el uso ético y responsable de esta inteligencia artificial va a ser algo que tiene que ser controlado por un humano. Y eso es algo que pues es una profesión en sí misma. Luego, profesionales en inteligencia artificial aplicada, inteligencia artificial en medicina, en derecho, arquitectura, es decir, profesionales tradicionales que integran la inteligencia artificial en su práctica diaria. O sea, si tú te encuentras en una industria específica, en este caso la medicina, el derecho, la arquitectura, pero incluso el cine, que va a empezar a utilizar la inteligencia artificial de modo mucho más estándar, pues esos profesionales que entienden cómo integrar y utilizar la inteligencia artificial en su práctica diaria son los profesionales que van a sobrevivir
el terremoto que se viene con los empleos, ¿no? Entonces, por eso es que yo digo, aprendan a utilizar a la inteligencia artificial, aunque le tengan miedo, aunque le tengan antipatía, aunque la rechacen, aunque digan que es una vaina que nos va a destruir al final. Aprendan a utilizarla, porque aquellos que sepan integrarla y además utilizarla, como vimos, de forma ética, que curándola, editándola, etcétera, esos son los profesionales que van a subsistir. Luego tenemos entrenadores de datos o especialistas en limpieza de datos, es decir, personas que preparan y refinan los datos que se usan para entrenar modelos, ¿no? Estos datos que la inteligencia artificial empieza a utilizar para aprender tienen que ser de alguna forma preparados, refinados, curados, etcétera, para ser entonces inyectados a la inteligencia artificial. Luego tenemos desarrolladores de herramientas creativas con inteligencia artificial. Aquí viene entonces donde mis colegas y los artistas en general es donde se tienen que poner las pilas. Es un poco como lo que hablamos arriba de los profesionales tradicionales que integran inteligencia artificial en su práctica. Bueno, ahora los artistas, los músicos, los editores o programadores que integran inteligencia artificial en herramientas para creación visual, sonora o narrativa. Es decir, el cineasta de inteligencia artificial es el que va a subsistir. Ya no el productor tradicional que va a querer armar un presupuesto con un equipo de 500 personas, donde hay un camarógrafo, 3 asistentes, un sonidista con 2 asistentes, el gaffer, el tal, el luminito, el otro. Ya eso sí va a empezar a escalarse para abajo. Ahora son los one-man show, es decir, aquellos que a través de su creatividad y a través de ciertos parámetros de repente de una película o de un guión, etcétera, van a poder empezar a crear elementos visuales que antes eran hechos de esta forma tradicional, pero que ahora pueden ser creados con la inteligencia artificial. Esos son los cineastas que van a subsistir o que van a empezar a nacer. Y entonces estos artistas, no solo cineastas, como dice aquí, músicos, editores, etcétera, van a empezar a tener que crear con herramientas de inteligencia artificial y se viene toda. Ya en Spotify hay listas enteras de canciones creadas con inteligencia artificial, de gente que en su vida ha agarrado una guitarra o ha tocado un piano o ha ido a clases de música. Ya eso no va a ser necesario, lamentablemente, porque sigue siendo como como la parte como artesanal de la creación artística, pero eso va a cambiar. Y eso es lo que hay que entender. Pero las personas que tienen el entrenamiento musical, que saben tocar el piano, que saben tocar la guitarra y además saben aplicar las herramientas de inteligencia artificial para generar contenido, son las que van a subsistir. Luego tenemos consultores de transformación digital. Es decir, ayudan a empresas a adoptar la inteligencia artificial e integrar la automatización en sus procesos. Son consultores externos. Yo me he convertido un poco en esto. En la empresa donde yo trabajo, se armó un equipo de trabajo donde estamos entonces justamente analizando cuáles son nuestros procesos y dónde podemos empezar a adoptar inteligencia artificial para poder automatizar y ser más eficientes. Esto es una nueva forma de trabajar. Y entonces van a salir estos consultores específicamente para empresas, ¿no?, que quieran adoptar la inteligencia artificial. Luego esto es muy interesante también, que a mí me interesa mucho personalmente. Dice, diseñadores de experiencias inmersivas con inteligencia artificial. Estamos hablando de realidad virtual, realidad aumentada, etc. Es decir, estos que diseñan entornos donde la inteligencia artificial genera contenido en tiempo real para experiencias personalizadas. Estamos hablando del metaverso. Estamos hablando de todo esto que están haciendo que, bueno, también está en pañales, pero cada vez va a ir entrando mucho más en las vidas. Ya Ray-Ban empezó a sacar lentes de Meta, que es Facebook,
donde no, ahorita está en pañales, ¿no? Con los lentes puedes simplemente pues, grabar video, puedes escuchar música, etcétera, pero eso se va a convertir en las próximas gafas de realidad aumentada. Y entonces, este tipo de experiencias inmersivas donde se utiliza la inteligencia artificial para generar estos contenidos va a ser también un nuevo campo, sobre todo para aquellos diseñadores digitales, diseñadores de interfase y diseñadores de juegos de contenido. Es aquí donde tienen el mayor campo fértil para utilizar inteligencia artificial. Y bueno, también vamos a tener los supervisores humanos para decisiones críticas, es decir, profesionales que vigilan el uso de la inteligencia artificial en sectores sensibles, la salud, la justicia, la educación, etc. Porque si bien hay tareas que la inteligencia artificial va a empezar a poder quitarle de las manos a los humanos en el área de salud, justicia, educación, que son cosas como sensibles, siempre va a haber un humano que tenga que tomar la responsabilidad de cualquier cosa que se genere con la inteligencia artificial. Porque imagínate, en estos días estaba viendo un programa de televisión aquí también, en Alemania, donde hay muchos profesionales de salud, o algunos, donde ya están utilizando la inteligencia artificial para ayudar a entender algunas patologías y entonces generar como diagnósticos, ¿no? De cosas que sin la inteligencia artificial fueran imposibles. Yo personalmente, de verdad, yo estoy convencido que la inteligencia artificial va a encontrar la cura al cáncer, por ejemplo, de algunos cánceres. Pero siempre va a haber alguien que va a tener que analizar eso, que va a tener que entender qué fue lo que hizo la inteligencia artificial y que va entonces a supervisar esos resultados y dar su visto nuevo, poner la firma y poner el sello y decir, sí, esto yo lo avalo. Esa dependencia humana siempre va a estar presente en esas decisiones críticas. Así que en ese sentido yo también estoy un poco en lo que a mí me concierne específicamente. Yo soy supervisor de postproducción en una empresa y si bien todos los procesos técnicos que yo superviso pudiesen ser reemplazados o no de repente en su totalidad, pero por lo menos parcialmente con la inteligencia artificial, yo todavía voy a ser responsable de supervisar esos resultados, de ver que realmente sean lo que tenemos que producir, qué es lo que quiere el director, qué es lo que quiere el productor, etc. Entonces, en ese sentido, yo creo que mi trabajo como tal, mi puesto de trabajo, en ese sentido está asegurado. Los de mi equipo, no tanto, a menos que se conviertan, y es lo que yo estoy tratando también de hacer dentro de mi compañía y dentro de mi equipo, es entrenarlos, es ayudarlos y a entender justamente cómo aplicar la inteligencia artificial y entonces convertirlo en alguno de estos que mencionamos aquí en la lista, convertirlos en uno de estos profesionales que integran la inteligencia artificial en su práctica diaria y yo como supervisor. Entonces ahí es donde nos estamos moviendo nosotros específicamente, pero ahí es donde se tiene que empezar a mover la masa, los humanos en general. Es ahí en donde la inteligencia artificial no nos va a reemplazar, pero además, no solo eso, yo lo veo realmente optimistamente. La inteligencia artificial nos va a hacer más productivos, nos va a liberar de tareas fastidiosas, repetitivas y que nunca hemos querido hacer. Nos va de repente incluso a ofrecer más tiempo libre. Va a cambiar creo yo que va a cambiar la relación, por ejemplo, salario-tiempo. Es decir, no vamos a intercambiar más tiempo por dinero, sino que vamos a intercambiar resultados por dinero. Y si nosotros ahora el resultado lo podemos hacer, el mismo resultado que hacíamos en 8 horas de una jornada laboral, la hacemos en 4. ¿Por qué entonces? O sea, vamos a ganar calidad de vida. Vamos a tener más tiempo de hacer otras cosas o por lo menos de ser más productivos. Entonces,
hay que ver esto también un poco de forma optimista, creo yo. Entonces, la conclusión, por ejemplo, para mí como profesional del medio audiovisual es, ¿no?, que lo que dije ahorita, lo rutinario está en riesgo, ¿no? La inteligencia artificial puede acelerar montajes, ediciones, sobre todo las ediciones primarias, las de lo que llaman el rough cut. En la primera edición que se hace, los subtitulados, las primeras versiones de esa edición, yo creo que la inteligencia artificial sí las va a reemplazar. Los asistentes de edición van a disminuir precisamente por la inteligencia artificial, o asistentes de edición que empiecen a utilizar inteligencia artificial y entonces puedan ser más productivos. Luego, lo creativo, lo humano y estratégico se vuelve más valioso, ¿no? El enfoque está entonces en el storytelling, en la supervisión de la calidad, en la coordinación de equipos y propuesta estética que sigue siendo irreemplazable, que es justamente lo humano del trabajo. Entonces, eso es perfectamente hecho, ¿no? Así que, bueno, esto es un poco el panorama que tenemos hoy en día con esto y pues para nosotros hablar con nuestros hijos, ¿no? Para poder entonces eh, hacerle recomendación a un adolescente hoy en día que está eligiendo una carrera o que va a elegir pronto una carrera. Hacerles entender que el mundo va a cambiar dentro de los próximos 20 años tantas veces que lo más inteligente es desarrollar habilidades transferibles, pensamiento crítico y capacidad de aprendizaje constante. Esas son las tres cosas que tenemos que nosotros hacerle entender a nuestros hijos. Entonces, aquí una guía concreta, por ejemplo, carreras que tendrán alta demanda en los próximos 15 a 20 años. Volvemos otra vez a las ciencias computacionales e ingeniería de software, pero no solo para programar, sino para crear sistemas de inteligencia artificial, ciberseguridad. Esto es ideal para las mentes lógicas y creativas. Luego, la inteligencia artificial y las ciencias de datos. Trabajos en aprendizaje automático, modelado de datos, ética, etcétera, que lo hemos hablado. Se necesitarán tanto técnicos como comunicadores y especialistas en interpretación, que son cosas humanas. La biotecnología y ciencias de la vida, es decir, la medicina personalizada, la genética, edición de genes, cómo es el envejecimiento, la salud preventiva, es decir, combinar la biología con la tecnología. De igual forma, en la psicología también, combinar la psicología con la tecnología, con la salud mental en foco y el avance de tecnologías como realidad aumentada o inteligencia artificial emocional, habrá demanda para estos profesionales híbridos. Así que los psicólogos también tienen que empezar a adaptar y entender cómo implementar la tecnología y la inteligencia artificial dentro de su profesión. Como les hablé antes, esto del diseño de las experiencias inmersivas va a estar muy en boga en los próximos 15, 20 años. Luego, la sostenibilidad y energías renovables, es decir, la ingeniería ambiental, el urbanismo sostenible, la gestión climática. Cada país y empresa necesitará expertos en esto. Esto es básico también, cosas que no estamos viendo en las carreras o en las ofertas que se les da a los adolescentes. Luego tenemos ciencias humanas aplicadas a tecnología, es decir, la filosofía, lingüística, sociología, ética y antropología adaptadas a problemas tecnológicos y sociales. Por ejemplo, justicia algorítmica o gobernanza de la inteligencia artificial. Es decir, todas estas profesiones tradicionales que ahora van a estar enfocadas justamente en la tecnología y en cómo la inteligencia artificial va a empezar a permear cada una de estas fases humanas, ¿no?
Luego, la educación y comunicación del futuro. Nuevas formas de enseñar y comunicar. Creadores de contenido educativo. Formadores digitales. Tutores con herramientas de inteligencia artificial. Es decir, todo esto de los cursos en línea, de los webinars, de todas estas formas de crear y de enseñar habilidades también va a ser muy importante porque, como hemos dicho ya varias veces en este episodio, el proceso de aprender rápidamente es una de las habilidades más importantes que vamos a tener que desarrollar. Y entonces los que creen esos contenidos educacionales, pues es una profesión como tal del futuro. Luego hay profesiones creativas que utilizan la inteligencia artificial, ya lo hemos dicho, el cine, la animación, la música, los videojuegos, pero todos con el uso de la inteligencia artificial como herramienta creativa. Es decir, no en contra de ella, sino utilizando la generación de contenidos a través de la inteligencia artificial para estas profesiones creativas. Y luego tenemos la fase de emprendimiento e innovación. Más importante que un título va a ser desarrollar la capacidad de crear soluciones, de crear negocios, de crear servicios y comunidad, justamente enfocarse en lo humano. Entonces el emprendimiento y la innovación va a ser mucho más importante que un título académico. Así que las habilidades más importantes que podemos desarrollar desde ya, no solo nosotros, sino nuestros niños, es eso, aprender a aprender. La curiosidad, adaptabilidad, pensamiento crítico. Luego la comunicación clara y empática, tanto oral como escrita como visual. El pensamiento computacional y técnico, aunque no programes, entender cómo funciona la tecnología. La creatividad y resolución de problemas, es decir, pensamiento sistémico. Esto es muy humano. La creatividad obviamente es algo que la inteligencia artificial va a tener muchos problemas en reproducir y es una habilidad muy importante de desarrollar desde chiquito, desde bebé. La inteligencia emocional y social también, algo netamente humano. Liderazgo, trabajo en equipo, empatía. Esto es son herramientas que tenemos que darle a los niños. Luego la alfabetización digital, ética y uso responsable de la tecnología, cómo usar las redes sociales, cómo utilizarlas para algo positivo, lo del bullying, etc. Todo lo que hemos visto también en otros episodios con respecto a la tecnología de los adolescentes. Eso es muy importante de enseñarle, aprenderlo nosotros, por supuesto, y enseñarle a nuestros hijos esto de la alfabetización digital. Vale, entonces, bueno, el periodismo tradicional pues va a evolucionar, eso va a desaparecer. La abogacía, los abogados van a transformarse en abogados tecnológicos. La administración de empresas genérica pues va a transformarse también como en analista de negocios digitales, gestores de la inteligencia artificial. La medicina general va a ser complementada fuertemente con la inteligencia artificial, pero obviamente va siempre a necesitar expertos en interpretación, en las decisiones humanas, etc. Así que bueno, wow, este es un tema realmente apasionante. A mí me apasiona mucho y estoy muy metido en él. Así que espero que les quede algo a ustedes de esto, que lo entiendan, que lo analicen, que hablen con sus hijos, que no le tengan miedo ni antipatía, ni digan, jamás, eso no me va a tocar a mí nunca, porque sí les va a tocar. Estoy seguro que esto es una revolución que no tiene vuelta atrás y va a ser más rápida de lo que nosotros pensamos. Así que, bueno, espero que me cuenten sus experiencias o, bueno, lo que tengan en mente o que me rebuten y que me llamen loco si quieren. A través de Quijagudo en Instagram o el Quinto Piso Podcast en Instagram me pueden escribir. Así que, pues analicen esto y los escucho en un nuevo episodio. Chao.